Bienvenido al segundo episodio del Caminante del Bosque. Este podcast es un refugio, un espacio de pausa en medio del ruido diario. Aquí no buscamos acelerar, sino detenernos. No encontrarás respuestas fáciles, pero sí reflejos, preguntas y quizá un poco de claridad. La idea es que este sea un lugar de comprensión y también de descanso, un espacio para la meditación en las noches de insomnio o la calma durante una tarde lluviosa, para dejarse acompañar por una voz que recorra contigo las preguntas que todos en algún momento hemos pensado. ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué somos más allá de nuestra historia personal? ¿Dónde encontrar la paz cuando la vida se tambalea? Cada capítulo de este podcast es, en cierto modo, como abrir un libro de respuestas, pero no de esas respuestas absolutas que cierran la conversación, sino de las que nos invitan a mirar más adentro, a descubrir lo que ya estaba en nosotros. En el primer episodio comenzamos el viaje con una imagen muy sencilla. Un caminante que se adentra en un sendero rodeado de árboles, un bosque tan antiguo que parecía tener memoria. Allí, en medio de la confusión, apareció una voz. Hoy quiero detenerme en esa voz, en una figura que será clave a lo largo de todo el camino. Silas. Silas no es un personaje externo, no es un espíritu que aparece de repente para dar instrucciones. Silas es, más bien, la representación de la sabiduría interior, de esa claridad que aparece cuando el ruido se apaga. Es un guía, pero no en el sentido clásico. Es a la vez parte del caminante y algo más grande que él. Si quieres seguir conmigo, encendemos el fuego, calentamos el café y continuamos por el sendero. En este capítulo vamos a escuchar algunos fragmentos del libro donde Silas recordaremos cómo se manifiesta por primera vez y luego los comentaremos. Hablaremos del tiempo y de cómo dejamos escapar el presente atrapados en el pasado o el futuro. Hablaremos de la identidad y de esa ilusión de creer que somos únicamente nuestra historia, y también del dolor, ese maestro incómodo que todos intentamos evitar, pero que en realidad nos conduce al despertar. Siéntate, respira profundo y acompáñame. El bosque está aquí, el sendero se abre ante nosotros y Silas nos espera. Silas es una figura extraña y a la vez familiar. No es un personaje con una historia personal detrás, ni alguien que podamos ubicar en un lugar concreto. Silas es más bien una voz que aparece cuando el ruido del mundo se apaga. Podríamos decir que es la representación de algo muy humano. Es parte de nosotros que, de vez en cuando, se expresa con claridad en medio del caos. Es esa intuición que surge sin pensarlo, esa certeza silenciosa que todos hemos sentido alguna vez, cuando comprendemos algo esencial sin necesidad de razonarlo demasiado. En el libro, Silas se manifiesta como guía del caminante, pero no es un guía en el sentido clásico, como un maestro que da órdenes o enseña desde fuera. Es más su compañero de viaje. Silas no dicta un camino recto, ni promete un destino seguro. Su papel es diferente. Abre preguntas, ilumina lo que estaba oculto, pero deja que sea el propio caminante quien recorra el sendero. De algún modo, Silas es un espejo. Refleja lo que ya existe en el interior del caminante, aunque éste no lo haya reconocido aún.
Representa esa parte sabia de nosotros que en la vida diaria queda enterrada bajo la prisa, el miedo o la rutina. Si lo pensamos bien, todos tenemos nuestro propio Silas. Puede ser una voz interior, un recuerdo, incluso una conversación con alguien que en un momento concreto nos dice justo lo que necesitábamos escuchar. Silas no es tanto otro como el recordatorio de que nunca hemos estado del todo solos. Siempre hay algo dentro que nos sostiene, aunque no lo miremos. En este capítulo vamos a escuchar esa voz en diálogo con el caminante, una voz que habla del tiempo, de la identidad, del dolor y de lo absoluto. Y después de cada fragmento trataremos de desentrañar su sentido, acercándolo a la vida cotidiana. Porque Silas no es una figura inventada para la literatura, es una metáfora de lo que todos podemos escuchar si aprendemos a detenernos y guardar silencio. Conversaciones con Silas, el desvanecimiento del yo y el dilema del mal. El caminante se sentó confuso y en silencio sobre la tierra arcillosa, con la espalda apoyada sobre una corteza dura y agrietada por fisuras profundas de conocimiento y sabiduría ancestral, corteza de miles de años que envolvía a las altas secuoyas. Respiró hondo, como si inhalara siglos, cerró los ojos. No era sueño ni vigilia, sino un estado intermedio. El umbral donde las preguntas permanecen sin forma y las respuestas no necesitan de palabras. Este primer fragmento nos coloca en el corazón de la experiencia del caminante. Fíjate en lo que ocurre. No está soñando, pero tampoco está completamente despierto. Está en ese umbral donde la mente se calma lo suficiente como para que surja algo nuevo. Ese estado intermedio es muy parecido a lo que en meditación se llama presencia. Y aquí aparece la primera enseñanza de Silas. El tiempo deja de ser una línea. Estamos acostumbrados a pensar el tiempo como una flecha que va del pasado al futuro, y en esa flecha solemos quedarnos atrapados, sufriendo por lo que ya pasó o temiendo lo que vendrá. Lo que Silas nos recuerda es que, en realidad, el tiempo verdadero se experimenta solo en el presente. Es como cuando te detienes en medio de una montaña, respiras el aire frío y por un instante todo desaparece. Ya no piensas en lo que te espera después, ni en lo que hiciste ayer. Solo existe ese momento. Eso es lo que significa que el tiempo es presencia. En la vida cotidiana no siempre es fácil. Corremos, planificamos, recordamos, pero si prestamos atención, hay instantes que rompen esa línea. Una conversación auténtica, una mirada, una música que nos toca por dentro. Esos momentos son puertas al presente y son también la voz de Silas recordándonos que la vida no se mide en relojes, sino en presencias. Continuamos con las dudas del caminante, en este caso sobre la identidad. En el bosque no recuerda su nombre ni su pasado y le pregunta a Silas sobre eso. ¿Porque acaso no somos la suma de nuestras vivencias? ¿No es el recuerdo quien nos hace ser alguien? Esa es la gran ilusión, dijo Silas, creer que eres la historia que te contaron o la que tú mismo tejiste con hilos de memoria. Te aferras al nombre, a las fechas, a los rostros, como si fueran raíces que te sostienen, pero esas raíces solo penetran la superficie. Tu historia fluía a través de ti,
como el agua de un río discurre por su cauce. El agua hace al río, y sin ella el cauce no es más que un surco yermo en la tierra. Eres el agua que baja hasta el mar, arrastrando a su paso sedimentos y ramas, dando vida a plantas y de beber a los animales. Ya estás cerca de la desembocadura, y el estrecho río se convertirá en océano fundiéndose en sus aguas. Tu esencia, tus vivencias, tus pensamientos, tus recuerdos se sumergirán en el agua de lo absoluto, que está en todo y a la vez lo contiene. Silas aquí le da otra perspectiva. La historia no es la raíz, es el cauce, y lo que somos en realidad no es el cauce, sino el agua que fluye por él. La metáfora del río es poderosa. El agua no se detiene, siempre se mueve, se transforma y finalmente llega al océano. Ese océano es el absoluto, lo que lo contiene todo. Nuestra vida personal, con sus experiencias, es como ese río que transporta sedimentos, ramas, todo lo que ha recogido en su camino, y al final todo eso no se pierde, sino que se funde en algo mayor. Piensa en ello. ¿Eres realmente solo tu historia? ¿O eres mucho más? Quizá seas también ese movimiento constante, esa corriente que nunca deja de avanzar, y cuando el río llegue al mar, lo que fuiste, lo que viviste, no desaparecerá, se integrará en un todo mucho más amplio. Silas nos invita a mirar la identidad de otra manera, no como una cárcel hecha de recuerdos, sino como un río que nos recuerda que estamos de paso, que fluimos, y que todo lo que hemos sido, finalmente, vuelve a su origen. El dolor como maestro. Pregunta el caminante. Pero, ¿el mal del mundo es de verdad necesario vivirlo? Las guerras, la muerte de inocentes, la enfermedad en los niños, las catástrofes, las injusticias, la violencia sin sentido. ¿Para qué todo ese dolor y esa pena? El dolor en el plano físico es real, pero es un maestro, respondió Silas, tras una pausa que parecía medir cada palabra. Precisas las dos caras de una moneda para que ésta exista. No hay ningún guión escrito, sino una red infinita de causas y efectos. La existencia se despliega en posibilidades. El fuego puede dar calor o quemar. El mar puede ser refugio o tumba. El amor puede curar o herir. No hay maldad en la naturaleza de las cosas. Hay supervivencia del yo, y de ahí nace la experiencia. El tiempo que has tenido no ha sido para evitar el mal, sino para vivirlo todo. Y desde este bosque, donde ya no existe el dolor, podrás entender que el sufrimiento es parte del camino que te conduce al despertar. De esta parte del capítulo podemos destacar quizá una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto dolor? Silas responde de una forma incómoda, pero reveladora. El dolor es maestro. No se trata de justificar el mal, ni minimizarlo, sino de entender que sin contraste no habría experiencia. Como dice Silas, se necesitan las dos caras de la moneda para que ésta exista. Piénsalo, si nunca hubiéramos sentido frío, ¿cómo sabríamos lo que es el calor? Si nunca hubiéramos conocido la soledad, ¿cómo apreciaríamos la compañía? El dolor no es un castigo, sino un contraste que nos hace comprender. Silas también habla de algo clave. No hay guión escrito. El mundo no es un teatro con papeles fijos. Lo que hay es una red infinita de causas y efectos. Eso significa que todo puede suceder para bien y para mal,
y nuestra experiencia como individuos consiste en atravesar esas posibilidades. ¿Y qué pasa con Dios en medio de todo esto? El caminante lo pregunta con temor. ¿Dios no nos protege? Y Silas responde que Dios es lo absoluto, lo que lo contiene todo y lo sostiene, pero visto desde nuestra individualidad nos resulta incomprensible porque miramos solo una pequeña parte del tapiz. La consecuencia de estar encarnados, de ser individuos separados del todo, es que experimentamos dolor. Y aunque no lo entendamos, esa experiencia es parte del viaje de regreso al absoluto. No se trata de negar el dolor, ni de romantizarlo. Se trata de reconocer que aunque nos hiere, también nos transforma, y que visto desde una perspectiva más amplia, el sufrimiento no es el propósito, pero sí puede ser el camino hacia el despertar. Llegamos al final de este segundo capítulo del Caminante del Bosque. Hoy hemos escuchado la voz de Silas y a través de él nos hemos detenido en 3 temas que nos tocan a todos: el tiempo, la identidad y el dolor. Silas nos recordó que el tiempo real no es una línea, que la vida no está solo en los recuerdos ni en los planes, sino en el instante presente. Cada vez que respiramos conscientes, que nos detenemos a sentir, volvemos a ese lugar donde el tiempo se convierte en presencia. También nos habló de la identidad, esa ilusión de creer que somos únicamente nuestra historia personal. En realidad, somos más como un río que fluye hacia el mar. Nuestra biografía no nos encierra, es solo el cauce que recoge lo vivido y lo lleva hacia algo mayor. Pensar en nosotros mismos de esta manera nos libera del apego a un yo rígido y nos abre a la posibilidad de sentirnos parte de un todo más grande. Por último, nos adentramos en la cuestión más difícil, el dolor. Silas no lo endulza, reconoce que es real, que duele, pero lo presenta como maestro. El sufrimiento no es un castigo ni un absurdo, sino una parte del camino que nos conduce a comprender y despertar. Y eso nos invita a mirar el dolor de otra manera, no para negarlo, sino para reconocer lo que nos revela. Quiero recordaros la enseñanza práctica de la aceptación que ya vimos en el primer capítulo. Lo considero esencial. Aceptar no significa resignarse ni justificar lo que está mal. Aceptar es ver lo que hay, reconocerlo sin huir y desde ahí poder transformarlo. Si el dolor llega, no lo rechaces de inmediato. Siéntate, respira y obsérvalo. Pregúntate qué me está mostrando, qué puedo aprender de esta experiencia aunque ahora duela. La aceptación no elimina el dolor físico ni borra las injusticias del mundo, pero sí nos da algo esencial: paz interior en medio de la tormenta. Recuerda, el caminante se sintió huérfano, abandonado en un mundo hostil, pero el bosque le susurró: nunca has estado solo, lo absoluto siempre estuvo en ti. Esa misma frase puede ser también para ti, aunque a veces sientas orfandad, aunque la vida pese o duela, siempre hay algo que te sostiene aunque no lo veas. Y con esa idea cerramos este capítulo. La próxima vez seguiremos caminando junto al bosque y escuchando la voz de Silas, desentrañando nuevas preguntas y nuevas respuestas. Gracias por acompañarme. Recuerda, cada paso es parte del viaje y cada silencio también. Hasta el próximo episodio.